Quiero invitarles para que leamos en primera carta a los Corintios, el capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. En el nombre del Señor Jesús vamos a dar lectura a lo que nos dice la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Vamos a usar la Biblia. Yo a veces veo a los hermanos con las manos libres, pero qué bueno que leamos, que todos participemos de la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 4, el verso 1. Los que no trajeron la Biblia van a mirar las pantallas. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga. ¿Quién es el que nos juzga? Es el Señor. Hoy vamos a hablar de la mayordomía. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la mayordomía. Pueden ubicarse, tengan la bondad, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que la mayordomía es una de las doctrinas bíblicas de gran importancia? Primero, por su carácter divino, y segundo, por las bendiciones que el Todopoderoso otorga a quienes ponen en práctica fielmente estos principios bíblicos. Hay que reconocer que en la mayordomía predomina el obedecer a Dios. ¿Y obedecer qué? Lo que Él manda. Y si yo obedezco lo que Él manda a través de las Sagradas Escrituras, esto va a redundar en bendición, no solamente para mí, sino para toda la iglesia. Esta práctica de la mayordomía, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de administrar todo lo que Dios nos ha dado. No es solamente el dinero. Tiene que ver con el tiempo, cómo manejamos el tiempo, cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, porque el cuerpo también Dios nos lo dio. Amén. Cómo las cosas que tenemos en casa, el orden que debemos tener en la casa, eso también es mayordomía, eso es administración. Los hermanos que poseen vehículos, el cómo tenerlos bien aseados, todo eso hace parte de la mayordomía. El cuidado que debemos tener con nuestras familias, eso hace parte de la mayordomía. Así que la práctica de la mayordomía o la administración de lo que Dios nos ha puesto, y valga la redundancia, a administrar, la práctica de la mayordomía divina no es opcional. Es un mandato divino. Y a través de la historia, los hombres de Dios que han administrado bien la vida y a los recursos que el Señor les ha confiado, ellos, entendiendo y practicando las leyes de mayordomía, fueron bendecidos poderosamente. Es por eso que en esta hora, en el nombre del Señor Jesús y en las diferentes escuelas dominicales que el Señor nos permita tener esta serie de enseñanzas que van a ser provechosas para todos en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Mire que ya el Señor nos ha puesto, nos ha designado como administradores. La primera carta a Timoteo
El capítulo 6, el verso 17 nos dice, hablándonos de Dios, que Él es el que nos da todas las cosas. Primera de Timoteo 6, 17. Él es el que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia, para que las disfrutemos. Así que la mayordomía ha sido definida como cargo de mayordomo. Cuando usted escucha hablar que hay en una finca un mayordomo, ¿él es mayor que el patrón o está por debajo de la autoridad del patrón? Está por debajo. La Biblia nos presenta un ejemplo de un mayordomo que aparece en Génesis 15:2. Nos habla de Eliezer, que era el mayordomo de la casa o de los bienes de Abraham. Al igual que José lo era en la casa de Potifar. Usted sabe que José era un mayordomo en la casa de Potifar, como dice Génesis 39:4. Y dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, o sea, mayordomo. Y mire que como era siervo personal y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su mano ¿qué? Todo lo que poseía. Así que la palabra mayordomía habla de una administración recta y prudente de los bienes. Antiguamente esta palabra se aplicaba para los siervos o esclavos sobre cuyos hombros recaía la responsabilidad de guardar los bienes de otra persona. Así que el mayordomo hace referencia a ese siervo principal encargado de administrar la casa de su verdadero dueño. Y el mayordomo debía ser una persona de absoluta confianza de su señor. Esta doctrina de la mayordomía abarca toda la historia del ser humano, pues es una enseñanza muy clara desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios le da mucha importancia a este tema tan edificante. Yo quiero que juntos analicemos de manera general la forma como algunos hombres ejercieron la mayordomía con los bienes o trabajos que el Señor los puso a administrar. Tenemos el ejemplo de la primera pareja humana. Dios le delegó a Adán la enorme tarea de administrar la hacienda del paraíso. En una hacienda. El Señor lo puso para que fuera mayordomo sobre esa hacienda. Así que podemos decir que Adán fue el primer hombre a quien el Creador le encomendó la responsabilidad de ser mayordomo de lo que Dios había creado. ¿Y cómo le fue a este mayordomo? ¿Cómo creen ustedes que le fue a este mayordomo? La Biblia declara en el Salmo 8, el verso 6 al 8, que el hombre estaba puesto para que administrara todo. Y mire cómo lo dice el salmista: todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién? De Adán, que era el mayordomo que el Señor había escogido, el primero. Era un privilegio que tenía Adán. Pero a este mayordomo le fue muy
muy mal. Tanto que después de haberlo perdido, de haberlo perdido todo, su lamento y tristeza fue muy grande, pues desaprovechó esa bella fortuna espiritual y material que Dios le había puesto en sus manos. Es decir, que el primer mayordomo en su tarea que Dios le había delegado le fue muy mal. Encontramos otro personaje que también se le encomendó una misión de parte del Señor, y es Noé. El nombre Noé significa aliviar o confortar. Y según Génesis 5:29, dice la palabra del Señor que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios, como dice Génesis 6:9. A este personaje de la Biblia, el Todopoderoso le delegó el trabajo de construir el arca donde se salvaría su familia, al igual que la vida de todo animal viviente, como dice Génesis 6:14. ¿Y sabe qué me llama la atención de este mayordomo? Según lo que dice la palabra del Señor, en Génesis 6:22, la escritura dice que Noé lo hizo tal como Dios le mandó. Mire cómo dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a un poquito, a una parte, a todo lo que Dios le mandó. Hermano, él no se puso a ponerle pero. No le puso peros a la palabra de Dios. Encontramos otro personaje en la Biblia, Abraham. A este hombre que Dios saca del paganismo, saca de la idolatría y le entrega las promesas. Promesas que alcanzarían no solo a su descendencia, sino incluso a todo el mundo por el Señor Jesucristo. Gálatas 3:16, hablando de Abraham, dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Abraham supo administrar esa bendición. El Señor le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham obedeció. Abraham no se puso a decir: Señor, ¿y para donde me mandas hay comida? Señor, ¿para donde me mandas y yo de qué voy a vestir? ¿De qué voy a vivir? No, Abraham, dice la palabra, obedeció. Es decir, que Abraham supo administrar esa bendición y se ganó parte, esa parte tan importante, porque lo que Dios dice de Abraham, hermano, es algo bastante interesante. El título que se le da a Abraham es patriarca, padre de la fe. Es más, Dios lo llama, imagínate, por obedecer a Dios, Dios lo llamó amigo. Mi amigo Abraham. ¿Qué diferencia hay que usted diga: yo soy amigo de Dios, pero que Dios diga que yo soy su amigo? Esto es algo grande. ¿Sabe qué significa cuando Dios dice de Abraham: él es mi amigo? Está queriendo decir que es un hombre de confianza de Dios. Hermano, que Dios confíe en nosotros. Eso es algo maravilloso. En Génesis 25, el verso 32, nos dice la palabra del Señor: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cuál era la bendición que tenía Esaú?
la administración de tener la bendición de ser el mayor. Pero él no aprovechó esa bendición, sino que la vendió. Perdió la bendición, menospreció la bendición. Este hombre, desde que nació, traía la bendición de Dios. Pero a su temprana edad desprecia. Yo voy a morir. Yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá esta primogenitura? ¿Y qué le pasó a este hombre que despreció la bendición? Aunque la procuró con lágrimas, no la pudo alcanzar. Y luego de menospreciar lo que el Señor le había dado, por eso es importante que no esperes perder lo que tienes para valorarlo. Hay que valorar lo que ya tenemos. No hay que esperar que se pierdan las cosas para decir, ay, ahora sí las valoro. Y Esaú, luego de menospreciar lo que el Señor le había dado para que lo disfrutara por generaciones, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y qué le pasó? Por haber menospreciado esa inmensa bendición, por haberla hecho menos en su vida. Y sabe que Dios tenía un propósito con él, pero como él no supo administrar la bendición de Dios, porque la bendición de Dios hay que saberla administrar con sabiduría. Hay que saber administrar lo que Dios nos da. Y esas bendiciones de Dios, hay que ser fieles a Dios en todo. Hay que ser fieles a Dios en todo. Y lo que Dios se había propuesto en la bendición, como la menospreció, hermano, aquel que menosprecia la bendición, Dios se la da a otro. Por eso, si de entre nosotros no hay quien valore lo que Dios nos pueda dar, entonces el de allá convierte a alguien de afuera, lo limpia, lo purifica, lo justifica, lo regenera, lo trae, lo llena de dones y lo pone a disfrutar lo que usted menospreció. Génesis 28:3 y el verso 4 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mire, hermano, que esa bendición era para Esaú. ¿Y sobre quién cayó esa bendición? Sobre Jacob. Estos ejemplos que estamos viendo en la Biblia es para que no menospreciemos la bendición de Dios. No la menospreciemos. También la Biblia nos habla de Moisés. Este pastor de ovejas, allá en el candente sol del desierto, recibe a través de una visión el llamamiento del Dios de los hebreos para ir a liberarlos del fuerte y agobiante yugo de esclavitud egipcia y posteriormente hacerle su pastor y guía en la travesía del desierto. Moisés fue un caudillo, un líder recordado por esas hazañas ante el imponente rey Faraón. Y sabe que Dios le había otorgado a Moisés esa bendición de administrar ese gran recurso que el mismo Dios le había puesto bajo su cuidado, que era el pueblo de Israel. Y es verdad, Moisés tuvo desaciertos, claro que sí.
En el desarrollo de esa tremenda y agobiante tarea, tuvo desaciertos, pero él logró superarlos todos ellos con gran paciencia. De tal manera que el apóstol califica a Moisés como administrador fiel en toda la casa de Dios. Hebreos capítulo 3, el verso 5. Mire cómo lo cataloga el escritor a los hebreos. Y Moisés fue como. ¿Cómo tenemos que ser, iglesia? Delante de Dios, ¿cómo tenemos que ser? Fieles. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Hay que ser fieles en todo, no en una parte. En todo hay que ser fieles a Dios. David, el hombre considerado conforme al corazón de Dios y a quien el Señor le prometió que nunca faltaría rey que se sentara en su trono para siempre, marcó la diferencia en la historia de la mayordomía, haciendo lo propio como caudillo de Israel, reinando entre ellos, conduciéndolos hacia la conquista y estableciéndolos como una gran nación, después de haberlos recibido en medio del caos por causa del fracaso de su antecesor Saúl. David le daba a Israel, le daba el calificativo de heredad. El Salmo 33, el verso 12, así lo expresa el salmista, cuando dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí, herencia o heredad. Y como David, como buen mayordomo de esa heredad, se gozaba y se gloriaba en ella. Mire lo que dice el Salmo 106, el verso 5. ¿Cómo se sentía David administrando esa heredad? Para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Eso quiere decir que él se sentía contento reinando y administrando la bendición de Dios en Israel. Amén. Qué bueno que nosotros, hermanos, estemos agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha dado. Hay que estar contentos con la bendición de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay alabanzas al nombre del Señor Jesús. Tenemos a Salomón. Dios, dice la Biblia, que no le ha dado sabiduría como se la dio a Salomón, ni se la va a dar a otro hombre. Que el Señor prometió no darle más sabiduría como se la dio a Salomón, a otro ser humano. Y Salomón, nombre con sabiduría, con riqueza, con gloria, con grandeza, con paz. Y sabe que la gloria de Salomón fue mencionada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, el verso 29. Y dice: pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pero ¿cómo le fue a Salomón en su mayordomía? ¿Cómo le fue a Salomón? ¿Fue buen mayordomo o fue mal mayordomo? Mal mayordomo. Fue un mal mayordomo. Fue un rey de fama, pero fue un rey que terminó arruinándolo todo. Lo arruinó tanto su mayordomía, que su vida personal, su vida ministerial y su vida administrativa le fue mal.
De manera que al final de su reinado en Israel sufrió la lamentable división. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo es el verdadero prototipo de mayordomía. Él no solo la enseñó con palabras, sino que también lo hizo con hechos. El escritor sagrado nos invita a considerar ¿a quién? A Jesús, que es el gran mayordomo. Hebreos capítulo 3, el verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué? Del llamamiento celestial. A ver, los que están despiertos, ayúdenme a leer. ¿Considerad a quién? Considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote ¿de qué? De nuestra fe. Él es el gran administrador, aleluya. O sea que esta iglesia, si sigue a Jesús, tenemos de quién aprender a ser buenos mayordomos. ¿Cuántos en esta hora aprendemos del mejor? El gran mayordomo que es Jesucristo el Señor. Démosle gloria a Dios. El cual es fiel sobre su casa, la cual es su amada iglesia, y lo será por siempre. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice Hebreos capítulo 3, el verso 6. Pero Cristo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue Cristo? Levanten la mano los que queremos ser fieles a Dios. Gloria al Señor. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿Cuya casa somos quiénes? Cuya casa somos nosotros. ¿Sí qué? Si retenemos firme ¿hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Él, como es el buen pastor. ¿Cuántos consideran al Señor el buen pastor? Este pastor nunca lo trasladan. Este pastor es perfecto. Este pastor usted no le encuentra ninguna tacha. Usted a este pastor bueno, porque él es el buen pastor, usted no le va a encontrar ninguna falla, porque él es perfecto en todo. Aleluya, alabanzas al Señor. Y este buen pastor, ¿sabe qué hace con su iglesia? La sustenta y la cuida. Hermano, yo lo puedo decir con toda confianza. Él no le ha fallado a esta iglesia, ni le fallará jamás. Alabanzas al nombre de Jesús. Dele ese aplauso al que nos ha mostrado fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, el verso 29. Mire lo que dice el apóstol, hablándonos de este buen pastor. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Hermano, el Señor Jesucristo ama a esta iglesia. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Hermano, es un amor muy grande, es un amor inalterable. Él la ama y la perfecciona, aunque nos duela. A nosotros nos duele que Él nos perfeccione, pero nos tiene que perfeccionar, porque nos ama. Usted no solamente va a recibir beneficios y beneficios, porque eso es lo que queremos todos, que el Señor nos dé bendiciones, que nos beneficie. Pero el Señor al que ama, a ese castiga, porque nos está perfeccionando. Qué ejemplo tan grande y maravilloso de mayordomía, digno de seguir,
encontramos en nuestro gran maestro. Por eso dice Juan, el capítulo 13, el verso 15. ¿Qué dice el Señor? El gran maestro, el gran mayordomo, nos dice: porque os he dado ¿qué? Mano, tan hermoso el Señor. ¿Cuántos pueden decir que ese ejemplo es digno de imitar? Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros ¿qué? Vosotros también hagáis. El Señor nos dice en su palabra, en 1 Corintios capítulo 10, el verso 11, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como enseñanza para ¿quiénes? Para nosotros, para quienes han llegado ¿a cuándo? Al fin de los siglos. Sin lugar a equivocarnos, podemos decir que cada uno de estos administradores nos deja una valiosa lección, digna de ser tenida en cuenta para imitarla, o por el contrario, para no equivocarnos como alguno de ellos. Cada uno de nosotros, a ver, los que están despiertos den gloria a Dios. Para cada uno de nosotros, que el Señor nos ha hecho mayordomos, administradores de todo cuanto Dios ha puesto en nuestras manos. Sean bienes espirituales, sean bienes materiales, sea la parte humana, el tiempo, porque el tiempo el Señor nos lo dio para que nosotros lo administremos. El manejo de la ropa que tenemos, los bienes, la comida. Por eso la comida no se puede botar, hermano. Cuando usted bota la comida, usted es un mal mayordomo, es un mal administrador. Tenemos que aprender hoy que se requiere de parte del Señor que seamos fieles en todo. Fieles en todo. Y esa fidelidad no es solamente en una parte, es en todo. Si lo hacemos como el Señor lo manda, ¿qué tendremos nosotros? Vamos a tener recompensa. Pero si no lo hacemos como Dios lo manda, ¿qué puede esperar una persona infiel? El pago de su infidelidad. Por eso yo creo que en esta hora podemos decirlo, hermano, con toda seguridad, y yo creo que la gran mayoría estamos de acuerdo que delante de Dios lo que más anhelamos siempre es serle fiel a Dios en todo. A ver dónde están los que quieren ser fieles a Dios en todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Si así lo hacemos, vamos a tener recompensa del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como, sea hallado fiel. Hay una situación práctica que aparece en el primer libro de Crónicas, el capítulo 29, el verso 14, que fue una pregunta que se hizo Salomón cuando vio lo que Dios lo puso a administrar. Porque, hermano, a veces no pensamos en lo que Dios nos ha puesto a administrar. Porque tenemos de parte de Dios una tarea, y es ser mayordomos fieles. Y cuando Salomón se dio cuenta que tenía que administrar un pueblo tan grande, mire la pregunta, la pregunta que él se hace. Porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer tan como, tan generosamente todo esto. Y mire esto que dice él, tan valioso en esta mañana. Porque de ti, aleluya, proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano, nadie aquí le va a dar a Dios nada de algo que usted se inventó. Todo lo hemos recibido de Dios, y de lo recibido de Dios, de eso es que nosotros le damos. Es decir, hermano, que la creación y todos nosotros tiene derecho de autor. Derecho de autor. ¿Quién es el que tiene derecho de autor sobre toda la creación? Nuestro Dios. Y el que tiene derecho de autor sobre toda la creación dice: mía es la plata, mío es el oro, de él son las montañas, de él son los animales, por extraños que sean. Incluso él dice: todas las almas son mías. Evangelistas que a veces decimos: no, esa familia es para Cristo. No, señor, está mal dicho. Está mal dicho. Porque el Señor está diciendo: todas las almas son mías. Entonces, ¿cómo vas a decir que esa alma es para Cristo? No, ya es. No es que va a ser, ya es de Cristo. Amén. Dios hizo al hombre su administrador. Y mire cómo dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí encontramos que la función que Dios le asignó al hombre con respecto a la creación era, claro, que administrara todo lo creado. Y administrar bien es un deber que impone responsabilidad. Y desde esta perspectiva es en la que la Biblia se debe entender el manejo de toda la vida humana. Por eso dice la palabra del Señor que se requiere de los administradores que cada uno, mire que esto no depende de otro, dice: cada uno sea hallado fiel. Eso de requerir, se requiere, esa palabra requerir, habla de la buena administración y es una exigencia ¿de quién? De nuestro Dios. Y note que el apóstol Pablo no dice que separemos para ofrendar de lo que hemos ganado. ¿Cierto que no dice así? El apóstol Pablo no menciona que separemos para ofrendar de lo que hemos ganado, sino según Dios nos haya prosperado. Es decir, que nadie puede sentir que le ha dado a Dios algo. Nadie puede decir: es que yo le estoy dando a Dios. Porque todo, iglesia, escúcheme bien, todo, absolutamente todo cuanto tenemos le pertenece al Señor. El que lo crea diga menos, si no quédese callado. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor Jesús. Amén. Por eso, hermano, 1 Corintios 16:2, por eso el apóstol lo habla así. Dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿cómo dice? Aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Dice el apóstol: según haya prosperado. Mire, hermano, que ahí el apóstol no dice que separemos para ofrendar, sino de lo que hemos ganado. Dios, no de lo que hemos ganado, sino de lo según Dios nos haya prosperado. El mensaje es que todo cuanto tenemos, incluso lo que ganamos en el trabajo,
es producido por la acción de Dios. Porque alguien puede decir, no, hermano, yo esta platica me la sudé. ¿Y a quién le debes las glándulas sudoríparas? Hasta tu sudor se lo debes al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia enseña que el gran pecado de la humanidad es precisamente que no reconoció que todo lo que tenía era de Dios y por tanto debía de ser agradecido. Pero no, el mundo ha ignorado a Dios y se atribuyó el poder y se atribuyó la gloria. Y esta es la esencia de toda la vida. ¿Yo por qué administro bien? Porque usted tiene que administrar bien. Debemos administrar bien y con reverencia porque todo es de Dios. Porque todo es de ¿quién? Todo es de Dios. Y este principio en términos prácticos, el manejo de mis enseres personales. Hermano, eso incluye el cepillo de dientes. Eso hace parte de mis enseres personales. Hermano, ya un cepillo ya desmechadito, ya hay que cambiarlo. Porque para eso Dios nos bendice, para que administremos nuestros enseres. Amén. Hombre, que tenemos 2 corbatas. ¿Sí o no? Bueno, esas dos corbatas son las que nos vamos a poner, porque eso es lo que Dios nos dio. Es que no tengo más. No, según lo que hayamos recibido. Estamos escuchando. Lo que tenemos, es lo que tenemos. También, hermano, hace parte de lo que Dios me ha dado, el dinero. Por eso cuando usted reciba dinero, pídale sabiduría a Dios cómo lo administra. Y si yo no le doy manejo a estas cosas, a los recursos, a los enseres, a lo que tengo, o sea, lo que tengo bajo mi cuidado. Porque algunos dicen, este dinero, y lo cogen así, a este dinero lo gasto como yo quiero. ¿Sabe que ese vocabulario tiene que desaparecer? Si queremos ser fieles en todo a Dios. Porque la reverencia a Dios se hará evidente en la forma de cómo yo manejo las cosas. Por eso los casados, ¿cómo cuidamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo cuidamos los que somos padres a nuestros hijos? Y esto, hermano, no es por quedar bien con los hermanos. Nosotros aquí tenemos que quedar bien es con el que nos puso como mayordomos. Por eso la Biblia nos habla también de bienes, no solo terrenales, sino de bienes espirituales. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aún los dones que tenemos son de Dios. Por eso es que yo no puedo decir, hermano, ¿ustedes han visto mi talento? Y me cojo así como un poquito así para que, y me saco un poquito el pecho como palomo. Hermano, ¿han visto esos dones que yo tengo? Porque el que presume de dones, se le olvida que aún los dones y talentos que tiene, se los debe al Señor. A veces se nos olvida eso y queremos presumir cosas que no son nuestras. Hermano, es que yo soy muy inteligente y por eso es que me va bien en la empresa, por eso es que me va bien en lo que hago. Es que yo soy, hermano, yo soy profesional, profesional. Eso no te da a ti nada. El ser profesionales, hermano, sin Dios, eso es nada. Por eso Pablo dijo, lo tengo por basura. Y un tremendo teólogo, pero lo tengo por basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. No que nos sirviera el conocimiento, no que nos sirviera el estudio que hubiera hecho. No. Él lo que estaba diciendo es, prefiero tener en mi vida a Cristo reinando y no reinando lo que he estudiado, lo que digo ser.
Aquí lo más grande no es lo que yo haya estudiado, lo que yo haya alcanzado. No. Aquí lo más grande es tener a Cristo. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. La gloria y la honra son del Señor. Por eso dice el Señor en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, ¿qué va a pasar? Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ageo 2:8. Mire lo que dice el profeta. Ageo, el profeta Ageo. Mía es, a ver, iglesia, ayúdeme. Mía es la plata. A ver todos, por favor, con reverencia. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Mire, ¿quién lo declara? ¿Quién lo declara? Ezequiel 18:4. Mire lo que dice. A ver, vamos a leerlo todos, por favor. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. El Salmo 89, el verso 11. Mire lo que dice el Señor, dueño de todo absoluto. Dice: tuyos, iglesia, todos, tuyos son los cielos. A ver, los músicos, ayúdenme a leer. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Algunos malinterpretan el texto de Pedro cuando el cojo de la hermosa le pidió limosna, porque algunos dicen que Pedro estaba sin dinero, porque él dijo: no tengo plata ni oro. Y ese texto es mal interpretado porque algunos no tienen plata ni oran. Pero no se está refiriendo a orar, sino al oro, metal, y a la plata, el dinero. Pero en ese texto no se está refiriendo que Pedro no tenía, sino que lo que necesitaba ese hombre no era dinero, sino lo que Pedro había recibido ya, esos dones que había recibido de parte de Dios espirituales, era lo que necesitaba ese hombre. Lo terrenal no había hecho nada por él, pero lo celestial, lo espiritual, sí podía hacer algo por ese hombre. Y eso fue lo que Pedro administró en ese momento. Romanos capítulo 11, el verso 36. Todos participemos de la lectura, por favor. Porque de él, vamos a decirlo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Cuántos creen esto? Toda la gloria es del Señor. Hechos capítulo 20, el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre. Dios es quien le da existencia y vida a todas las cosas. Sin él, los lirios del campo no tendrían su hermosura. Sin él, las flores no tendrían hermosura. Sin él, usted y yo nada somos. Y nosotros sin él, hermano, estamos perdidos. Porque él es la vida de nuestra vida. Porque él es el dueño de esta iglesia. Porque él es el dueño de todo el universo. Démosle alabanzas al Señor. ¿Usted sabe a quién le debe la vida? Usted y yo le debemos la vida a él. Así de sencillo. Mateo capítulo 6, el verso 28.
dice que es Dios quien da existencia a todo. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quién es el que viste y le da existencia a todo? Nuestro Dios. Sin Él usted es nada. Sin Él yo no soy nada. Si el Señor no quiere que existamos, hasta ahí terminamos. Si el Señor dice, hermano, nos quitaron el gas, normal. Que se va la luz, normal. Que se va el agua, normal. Pero si Dios dice, les quito el oxígeno, ¿qué pasa con nosotros? Goodbye. O ya, dejamos de existir. Así que si usted hoy, usted y yo estamos aquí, es que Él nos ha dejado existir. A Él le debemos nuestra existencia. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios por el cual nos movemos, por el cual somos, de quien vienen todas las cosas. Aleluya. Dios tiene un cuidado especial para su pueblo, porque Él nos ha cuidado. No es ninguna maniobra tuya que puedas decir, hermano, es que yo tomo muchas vitaminas, hermano. Yo, hermano, me tomo la naranjita en la mañana. No, eso está bien. Está bien que tomes el jugo de naranja. Y puedes tomar hasta vitamina, pero usted no vive por eso. Usted no vive por eso. Yo le invito que sin arrogancia levante los ojos y mire hacia arriba. ¿De quién vienen todas estas bendiciones? Sino el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, yo me pongo a mirar cómo Dios cuidó a Israel. Cuando querían carne les mandó. Había una nube que los cubría para que el sol no los fatigara de día. Y por la noche una columna de fuego para que el frío del desierto. Hermano, es que el frío del desierto se baja hasta -0 grados. Eso es impresionante. En el día es un sol incandescente y en la noche es un frío aterrador. Y para ambas temperaturas estaba Dios cuidando de su pueblo. Y la Biblia dice que por 40 años no hay empresa en el mundo que tenga una garantía de 40 años que dure un par de zapatos. O dígame cuál almacén es, dígame para ir a buscarlo. Que conforme va creciendo la persona, va creciendo el vestido. ¿Dónde está esa empresa? ¿Dónde está ese almacén para irlo a buscar? No. Esto tiene nombre. Esto solamente lo hace Dios, porque Él dijo que cuidaría y cuidó a su pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, Dios le dio comida preparada por Él mismo. Ahí sí, hermano Benjamín, haces un pan delicioso, pero el Señor te ganó. Él mismo les preparaba. Pero ¿cómo era este pueblo? Otra vez maná. Y eso como que suena parecido a nuestro tiempo. Otra vez arepa con huevo. Cualquier parecido con la realidad ¿qué es el almuerzo? Otra vez sopa. Ahí están las madres. Amén. Usa mi pastor, Señor. Usa mi pastor. Están las madres ahí. Bueno, dígame una madre cómo se siente cuando usted prepara un alimento y usted mira a su hijo o a su hija o al esposo, a unos gruñones que estoy mirando, y hacen como el
le hacen el feo. Dígame la verdad, las madres que están aquí, que se esfuerzan, se esmeran por hacer un alimento, por prepararlo. ¿Qué siente usted cuando alguien le desprecia ese plato de comida? Ahí mismo dice, no valoran, ¿cierto? Y empieza la lista. Vea, para eso estoy yo aquí. Bueno, ya ustedes saben el resto. Pero si una madre se siente mal porque está preparando un alimento que Dios se lo dio, porque es el que nos provee todo, es Dios, ¿cómo creen ustedes que se siente Dios de ese desprecio de lo que Él nos da? Es que no tengo más ropa. No, dele gracias a Dios que tenés con qué vestirte. Démosle gracias a Dios que tenemos que comer. Démosle gracias a Dios que tenemos un techo donde no nos mojamos. Es que nosotros debemos ser agradecidos. Aquí hay que darle gracias y glorificar a Dios. Hay que darle gracias y glorificar a Dios. Hermanos, si hay, gloria a Dios. Y si no hay, gloria a Dios, porque de Él provienen todas las cosas. Alabanzas el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un alto en esta enseñanza. Y quiero que le pidamos perdón al Señor por las veces que Él nos ha regalado días, Él nos ha regalado salud, Él nos ha regalado todo, y nosotros, hermano, sin consideración, hermano, estamos pensando mal de nuestro Dios. Oh, que Dios nos perdone por ello. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Que haya un corazón humilde, que haya un corazón sencillo para decirle, perdónanos, Señor. Y pueda haber una madre, porque si tú te has sentido mal, hay uno que más se ha sentido mal por el desprecio de las cosas que hemos recibido de Dios.